Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a comenzar esta semana revisando las actividades que enviamos la semana del 27 de abril. Ya, en esa clase trabajamos con ciertos conceptos como rapidez, velocidad, desplazamiento, trayectoria. Y acá esta pregunta decía, ¿cuál es el color que representa el desplazamiento y a la trayectoria? Si ustedes se recuerdan, lo que habíamos visto en la última clase es que el vector, el desplazamiento es un vector. Es un vector que une un punto inicial en este caso y un punto final. Que sea un vector implica que siempre va en línea recta. Por lo tanto, el del color verde sería el vector desplazamiento. En cambio, la línea roja, la amarilla, la azul, que aparece acá, son trayectorias. ¿Cuál es la gran diferencia entre la trayectoria y el desplazamiento? Que la trayectoria son los posibles caminos que puede tomar un cuerpo para moverse de un punto a otro. En la 2 aparecía una hormiguita. Decía que la hormiga podía seguir este camino que aparece acá. El camino más corto, el de la hormiga, es que sigue el camino del desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que tome el punto inicial con el punto final en línea recta. Ese camino sería el camino más corto que podría tomar la hormiguita. ¿Ya? ¿Y cuál es el camino más largo? Uno de los caminos más largos podría seguir este mismo orden que tenía el camino. El desplazamiento va a ser el mismo porque parten A y llegan B. La diferencia es que el tiempo que se va a demorar y lo que va a recorrer va a ser diferente. Por lo tanto, el tiempo va a ser diferente y la distancia en la trayectoria va a ser diferente, pero no así el punto inicial con el final, porque parte del mismo lugar y llega al mismo lugar. En la pregunta esta, la pregunta número 3, me dicen que un objeto se mueve a razón de 8 metros por segundo y recorre 100 metros. Ah, ¿cuánto tiempo tarda? Si ustedes se acuerdan, decía esto, que la rapidez era la distancia en función al tiempo. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto tarda, digo distancia sobre rapidez. ¿Qué distancia? Los 100 metros, ¿en cuánto tiempo es? O sea, ¿a qué rapidez va? A 8 metros por segundo. Y ahí llegan al resultado ustedes. Y acá también era similar. Lo que sí decía que 1 hora 3 cuartos tardaba un objeto, un cuerpo, un bus en este caso, en viajar desde Viña a Santiago. 1 hora 3 cuartos, 1 hora más 45 minutos. Que sería en este caso 105 minutos. Por lo tanto, tenían que sacar la rapidez que se puede expresar como distancia sobre tiempo. ¿Qué distancia? Los 100 kilómetros. Y tendrían que expresar este tiempo en horas. Ahí ustedes lo podrían pasar a horas. Eso era la pregunta 2, la 3 y la 4 que habíamos dejado como tarea la primera semana que comenzamos el segundo semestre. ¿Qué vamos a ver hoy? Los tipos de movimientos. Si bien algunas de estas actividades pues les van a sonar familiares porque ya las trabajaron, hoy día les vamos a dar énfasis a esto para recordar un poquito lo de la última clase y también para introducir el tema de análisis de gráficos. Entonces, ¿qué queremos ver hoy día? Caracterizar los diferentes movimientos que hay. Vamos a ver que se clasifican según su trayectoria o según la rapidez con la que se muevan. Ya el movimiento rectilíneo uniforme, que se conoce como MRU, de ahí viene su sigla, es aquel que se caracteriza porque se mueve con rapidez constante con su trayectoria recta. ¿Qué quiere decir que tenga una rapidez constante? Es que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Si ustedes se demoran 2 minutos en una cuadra, la siguiente cuadra también debiesen demorarse 2 minutos en recorrerla y así sucesivamente. Ya que expresión matemática vemos nosotros del MRU es esta ecuación que aparece acá.
Generalmente, esta ecuación trabaja con posición inicial. Generalmente las posiciones iniciales son cero. ¿Qué quiere decir? Que el objeto parte desde el reposo. Si eso se cumple, nosotros podemos trabajar con esta ecuación que aparece acá, que es la que más se utiliza de todas maneras. Siempre y cuando la posición inicial sea cero, si no, nos devolvemos a esta ecuación que está acá. Nosotros para trabajar en movimientos, ya sea rectilíneos uniformes o acelerados, necesitamos trabajar con gráficos. Si bien lo vieron ustedes, los gráficos en matemáticas son herramientas que nos permiten visualizar ciertas características y ciertas variables. En física trabajamos con posición y con tiempo, que es uno de los primeros gráficos que vamos a ver, y tenemos que identificar qué variables van en cada eje. En el eje de las abscisas, en el eje que está acá horizontal, en el eje X, va siempre la variable independiente, que en este caso es el tiempo. ¿Qué depende del tiempo? La posición. Si ustedes se dan cuenta, son todas líneas rectas, que quiere decir que este objeto avanza a distancias iguales en tiempos iguales. Este gráfico es muy fundamental porque yo con este gráfico, mediante el cálculo de la pendiente que ya vieron en matemáticas, podemos obtener una variable física que se llama velocidad. Que recuerden que la velocidad es el cambio de posición en función del tiempo. Ahora tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo. Este gráfico me permite a mí visualizar la velocidad. ¿Por qué tengo en el gráfico de acá una línea recta paralela al eje del tiempo? ¿Por qué? Porque este objeto lo que me dice, o este gráfico lo que me intenta describir, es que la velocidad avanza conforme, o sea, la velocidad es la misma conforme a cómo avanza el tiempo. Si eran, no sé, 100 kilómetros por hora, el cuerpo se va a mover a 100 kilómetros por hora durante, no sé, 1 hora. Por lo tanto, se mueve, sí, pero su velocidad es la misma y el tiempo es el que avanza. Este valor no cambia, pero es el tiempo el que avanza. Si ustedes se dan cuenta que aparecen áreas verdes, el área bajo la curva de este gráfico representa la distancia total recorrida. ¿Cómo podríamos sacar el área de este gráfico? Yo digo, un rectángulo sería lado por lado. Esta multiplicación de lado por lado lo que a mí me permite obtener es la distancia total recorrida. ¿Cuánto recorre en cuánto tiempo? Vamos a hacer un ejemplo al finalizar esta Power, así que espérenme un poquito. Nosotros también podemos clasificar los movimientos según su rapidez. Podemos ver que hay algunos uniformes como el que acabamos de describir o algunos variados, cuando la rapidez del móvil cambia en el tiempo, ya no es constante, sino que se modifica. Pero para poder estudiar esto necesitamos antes de estudiar un concepto que es fundamental en física que se llama aceleración. Ustedes lo tienen que haber escuchado. Hablar de aceleración en física es hablar del cambio de una variable. ¿Qué variable? Un cambio de velocidad. Si ustedes van en carretera, su papá va manejando el auto o va en un bus o en lo que sea, y este bus acelera es porque hubo un cambio en la velocidad. Puede que a lo mejor iba a 80 y la zona podía permitir hasta 120 kilómetros por hora. Entonces, este cambio de velocidad físicamente se conoce como aceleración. Ojo con la unidad de medidas que aparecen acá. Ya pueden ser metros por segundos al cuadrado o centímetros por segundos al cuadrado. Generalmente, en física se trabaja con variables del sistema internacional. Así que eso es lo que necesariamente vamos a ocupar en la mayoría de los casos. ¿Qué vamos a ver ahora? Gráficos del MRUA. Pero, profe, usted no ha explicado lo que es el MRUA. Si usted se pone en este caso, y ahí nos acordamos de la sigla anterior, leamos entonces MRUA. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado. Por lo tanto, acá, en este movimiento que está acá, aparece una variable que se llama aceleración. ¿Qué quiere decir que hay aceleración? Escribo aquí abajito que la velocidad cambia.
Si la velocidad cambia, eso hace que se produzca una aceleración. Si la velocidad cambia es porque ya no va a recorrer de las mismas distancias en los mismos tiempos como en el anterior, sino que va a recorrer distancias cada vez más grandes en intervalos de tiempos iguales. A lo mejor que recorría una cuadra en 2 minutos. Quizás va a recorrer 4 cuadras en 2 minutos. Después va a recorrer 8 cuadras en 2 minutos. Cada vez, si ustedes lo miran acá en este gráfico, cada vez recorre entonces distancias cada vez más grandes en intervalos de tiempos iguales. Acá se dan cuenta que el otro gráfico que habíamos visto antes tenía acá algo así, una línea recta paralela al eje del tiempo que me indicaba que la velocidad era la misma y que el que avanzaba era el tiempo. Acá no. Acá nos vamos a dar cuenta que en un gráfico de velocidad versus tiempo, cuando yo hablo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿es por qué? Porque al ser uniformemente acelerado, para que haya una aceleración, tiene que haber un cambio de velocidad. Y eso es lo que me indica este gráfico. Entonces, ¿qué tengo? Entonces, el MRUA, ¿qué hace? Que la velocidad cambie y que exista una aceleración. ¿Por qué es uniforme entonces? Se los explico al tiro. Porque la aceleración es el valor que permanece constante ahora. Antes era la velocidad, ahora es la aceleración la que es constante en el tiempo. Entonces, ¿qué me representa este gráfico que tengo acá? Una recta ascendente. Que me indica que la velocidad aumenta conforme pasa el tiempo. Entonces, a lo mejor el auto iba a 0 kilómetros por hora, después iba a 20, después 40, después 60 y así, a lo mejor hasta llegar, no sé, a 120 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir este gráfico? Similar al de recién. El área bajo la curva me representa la distancia total recorrida. Si yo quiero saber cuánto recorre, digo ya, ¿qué figuritas yo podría armar debajo de esta línea? Acá yo puedo armar visiblemente un triángulo en esta parte, me pasó, y aquí un rectángulo. Y acá tenemos de nuevo esta palabra pendiente, que cuando vimos el gráfico de posición tiempo me permitía sacar velocidad. Ahora esta pendiente me permite a mí obtener la aceleración del cuerpo, que recuerden, tiene que ser constante. Y acá por fin tenemos el último gráfico. Similar al que habíamos visto inicialmente de velocidad versus tiempo. Pero las variables son diferentes. Si ustedes miran las variables, aquí aparece aceleración, ya que abajo aparece tiempo. ¿Qué quiere decir? Que esta línea recta, ya paralela al eje del tiempo, es que la aceleración es la misma. El tiempo avanza, pero la aceleración permanece constante. ¿Por qué la aceleración permanece constante? Porque hay un cambio en la velocidad. Ojo con eso. ¿Ya? ¿Qué me representa a mí el área bajo la curva? Me representa cómo se modifica la velocidad. En cuánto varió para que llegara a esta aceleración constante. Esperemos que ahí les haya quedado claro. Vamos a hacer un ejemplito ahora. Mira, el ejemplo dice lo siguiente. Dice, al tiro se los leo. El siguiente gráfico representa la rapidez v en función del tiempo t para un objeto que se mueve de forma rectilínea. ¿Qué quiere decir? Que su trayectoria es recta. Me preguntan por la distancia que recorre el objeto entre los 0 y los 6 segundos. Miremos. Acá están los 0 y acá están los 6 segundos. Para poder sacar la distancia recorrida, yo necesito saber el área bajo la curva. Si ustedes se dan cuenta acá, yo puedo dibujar, que lo voy a pintar de verde, ese rectángulo. Entonces, para poder sacar el área de un rectángulo, yo digo, vamos a poner aquí área verde. Base 6 por altura, que es 1.
Y esto me daría 6 metros. Vamos a cambiar de color y podemos ver que acá también tenemos otra figura, que en este caso sería ese triángulo. Vamos a sacar el área y dice, en este caso, el triángulo, para poder sacar necesitamos la base. Ah, comienzan 2 y terminan 6. De 2 a 6 tenemos entonces una base de 4. ¿Qué altura tiene? Comienza en 1 y termina en 3, por lo tanto su altura es 2. Y como es un triángulo, lo divido de 2. Y esto me daría un valor de 4 metros. Entonces, ¿qué distancia recorre entre los 0 y los 6 segundos? La suma de estas dos, que sería 10 metros. Y ahí tendríamos como respuesta la opción C. Miren, vamos a aprovechar este ejemplo y vamos a ver otro análisis. Vamos a ver este tramo lila que marcamos acá y este tramo de acá. Si yo miro el tramo, ese tramo, inicialmente lo que yo tengo ahí es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. En la segunda parte, que esta parte de acá, lo que nosotros podemos obtener es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque la velocidad aumenta. Entonces, si la velocidad aumenta, ¿qué pueden obtener en esa parte? La aceleración del cuerpo. Así que yo les dejé, les voy a mandar este PPT y les dejé unas tareitas. La gracia es que la tarea la hagan a más tardar el día, y la tienen que enviar el día lunes 25. Yo hoy voy a modificar la fecha porque me equivoqué en escribirlo el lunes 25 a mi correo, indicando el nombre y el curso, por favor. Ante cualquier duda, me pueden escribir y espero que se encuentren muy, muy bien. Nos vemos entonces.